Richard. Pues sí, primero que nada, nosotros desconocíamos el tema de la tasación que habían hecho ellos hace 2 semanas, que recién lo han hecho público, pero quiero poner en conocimiento, primero que nada, el gobierno regional tomó atribuciones que no le compete, porque si bien es cierto, primero nosotros, cuando ya hay de por medio una ampliación al aeropuerto y que involucre el terreno Copare A, ya pasa de por medio a ser el propietario, el Ministerio de Transporte, o el encargado en hacer las tasaciones o hacer el cumplimiento de la expropiación o el trato directo que habla claramente la ley, que es la resolución de la 1089 del Ministerio de Transporte. Esa ley está abarcado a la 30.025, que habla claramente de todo el procedimiento cuando ya está involucrado una expropiación, en este caso una ampliación, la cual le correspondería al Ministerio de Transporte hacer el trato directo. Y ahí, si usted revisa en Google o revisa la directiva 001-2014 a la vivienda, directiva 001-2014 vivienda, habla directamente que se regule el procedimiento simplificado de evaluaciones a ser aplicado en caso de expropiación de bienes inmuebles afectados para la ejecución de obras de infraestructura, que habla claramente de que tendría que ser un análisis con la finalidad de que se beneficien las personas posesionarias o propietarias del terreno que ya están habitando. Entonces quiere decir con esto, a quien le corresponde es al Ministerio de Transporte con el Ministerio de Vivienda para que se haga una tasación. Yo no entiendo cuál es la finalidad de verdad del gobierno regional de hacer una tasación inoportuna, inesperada, que hizo la semana antepasada por un grupo de personas jóvenes que han sido contratados, no sé de dónde han sido contratados, cuando debería hacerse con unos profesionales, arquitectos, ingenieros, que nosotros hemos ya hecho anteriormente. Por eso que nosotros más o menos hicimos público una tasación más o menos de 10 millones de soles, con todas las instalaciones de agua, luz y todo lo demás, porque habíamos estacionado gastos. Con eso es lo que nosotros habíamos pasado. Pero de por medio creo que, no sé, que el gobierno regional, cuál es la desesperación de ellos, ya les pongo claro, esto le compete al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Vivienda, para una posible ampliación de aeropuerto, una posible expropiación en un trato directo. Y eso lo estamos viendo ya con el señor Martorell y el señor Lago Castro. Ya estamos viendo la posibilidad de que solucione, y también por una parte hacer respetar en la ordenanza regional 001-2013 de que el gobierno regional, así no tenga que ver ya con el terreno de Copare A, pues también tiene que cumplir con la ordenanza, hacer el cumplimiento de la titulación y de todo lo que la ordenanza es claro, ¿no? Que fue el programa regional de vivienda. Señor Híjar, entendemos por lo que usted ha comentado de que ustedes, en lo que corresponde al retiro, ya no buscan conversar con el gobierno regional, más únicamente con los ministerios a quienes les compete, transportes y vivienda. Mire, cuando nosotros hemos ido a conversar al Ministerio de Transporte con los funcionarios, ellos han sido claros. Cuando ya se implica, cuando ya está en este caso marcado el terreno para el Ministerio de Transporte, para una posible concesionaria que pida el terreno Copare A para una ampliación del aeropuerto, ya está involucrado el Ministerio de Transporte, pasa a ser el propietario del Ministerio de Transporte. La negociación es con el Ministerio de Transporte. Y entonces me dijeron a mí claramente, no entendemos por qué el gobierno regional es el más interesado en sacarlos de ustedes cuando no es así. Para eso se han modificado, se han hecho las resoluciones editoriales, para eso se han hecho directivas, para que se puedan aplicar de esa forma y no sean en este caso involucradas o sean perjudicadas las familias, porque ahí hablamos de afectados, y los afectados son ustedes. Entonces no se van a ir ustedes con las manos vacías, sino que tenemos que ir mejorando nosotros, haciendo respetar la Constitución política, que es claramente el derecho a una propiedad, a una vivienda a todos los peruanos. No se les puede quitar eso. Esto claramente nos han explicado nosotros los funcionarios de Lima. Yo no entiendo por qué el gobierno regional lo único que ocasiona es problemas entre todos los adjudicatarios, los beneficiarios, confusiones, divisionismo, y la intención, no sé si hay un interés por medio, qué es lo que está pasando entre el gobierno regional, por qué la desesperación de Lima, hacer las cosas a escondidas. La vez pasada que han ido, solamente han ido a escondidas ellos, con un grupo de jóvenes a hacer una transacción por la parte de afuera, cuando la gente el día martes todos están trabajando, absolutamente nadie va a estar en sus hogares. Por la parte de afuera no han ido midiendo, no han visto la parte interna, lo que están algunas casas construidas, acabadas, inclusive han hecho enchapados, pintados, cofrados. Eso ni siquiera se ha estudiado lo que he hecho, a medir, a ver la situación. No es la situación como se debe llevar, señor, porque lo que queremos nosotros es que se nos trate como personas, como ciudadanos, dignamente, que merecemos respeto nosotros.
Entonces el gobierno regional lo único que está haciendo es abuso de autoridad. Por eso nosotros estamos procediendo ya abiertamente a ponerle una demanda al señor Vega Paniagua de la Comisión Especial, porque ha habido mucho abuso de autoridad por parte del gobierno regional, señor. Anuncia una demanda en contra del señor Rafael Vega Paniagua, demanda por abuso de autoridad. Así es, nosotros la semana pasada hemos levantado un acta con todos los socios. Yo le puedo enviar el padrón. Yo tengo el padrón de las 326 familias que hemos firmado para que se haga la demanda correspondiente a este señor, porque demasiado abuso de autoridad ha hecho, y inclusive ha hecho dividir a todas las personas, confundir a las personas, porque no ha hecho ni siquiera una explicación o siquiera al menos una exposición de cómo es que se va a hacer el procedimiento para poder nosotros beneficiarnos o irnos a unas mejoras. Nosotros hemos esperado pacientemente que ya hagan las cosas bien, no lo han hecho. Lo único que han hecho es solamente ocasionar problemas entre nosotros. Obviamente que un grupo de personas se respeta su posición, se respeta su decisión, pero también se respeta la decisión de las 326 familias que hemos nosotros permitido, que primero que nada, que se respete nuestro derecho. Y que nosotros estamos yendo por la vía legal, yendo por los involucrados, que es el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, para que nos solucionen, en este caso que llamen a la concesionaria, como se ha acordado con el señor Mago Castro y el señor Martínez, porque ellos van a hacer todo lo posible para que se dé por medio de una reunión y se esclarezca todo esto, todo en beneficio a la familia de Tacna. No olvidemos que nosotros tampoco, o sea, no podemos también ser burlados, pues somos también nosotros nacidos, también le merecemos un respeto también, y que las concesionarias, si quieren invertir aquí, si quieren el terreno de una empresa privada, pues también se respeta el hecho de la vivienda que ya se dio, y creo que tiene una ordenanza de rango de ley que es 001/2013, y estamos pidiendo que se respete, y el que debería hacer respetar eso es el gobierno regional de Tacna. No lo está haciendo, o sea, prácticamente nosotros estamos desamparados, nosotros por el gobierno regional, y lo que tenemos que incluir ahora nosotros es al proceso judicial, primero que nada, ¿para qué? Para que se haga respetar nuestro derecho, y primero que nada, a este señor Vega Paniagua, que tanto abuso de autoridad ha hecho con todos los funcionarios de horario y vivienda, y lo único que ha ocasionado solamente es problemas para todos los ciudadanos, y sin embargo, para otras personas y asociaciones, nosotros tenemos corroborando eso, de que sí están trabajando en algunos terrenos a los informales, están tratando de incluirlos inclusive en el programa regional de vivienda, a varias asociaciones que tenemos una lista ya se están reuniendo. Ahí están ellos ahí, prácticamente trabajando, programando con ellos, pero a los adjudicatarios de este programa regional bien formal los han dejado de lado y demasiado mucha autoridad se ha ocasionado, señor. Sobre esta denuncia que ustedes anuncian, ¿cuándo la van a formalizar o aún la están evaluando? No, ya está definido eso, ya el día domingo hemos tenido la reunión, se levantó el acta, se firmó todo, ya el abogado también lo hemos llevado el domingo, ya esta semana ya estamos presentando la demanda, ya, y me imagino que el día lunes a primera hora ya está el documento ya saliendo, ya puede escuchar. Y sobre lo informado de la constatación de estas viviendas y el monto que da a conocer ya el gobierno regional de 1,8 millón de soles, ¿las rechazan totalmente? Nosotros totalmente rechazamos porque el gobierno regional, primero ya no le compete hacer la atención ya, y otro segundo de que el gobierno regional no ha hecho una atención con profesionales como debe ser. Primero que nada nosotros pedimos que sean las cosas bien, y el gobierno regional hasta la fecha no ha encontrado un terreno saneado con un título de propiedad para poder tener. De ahí empecemos primero. ¿Y cómo va a ser una transacción para que ya nos indemnicen cuando de por medio sabemos de que ellos no van a indemnizar? El que va a indemnizar es el Ministerio de Transporte, y el Ministerio de Transporte, si leemos nosotros directamente la ley directorial de 1989, habla de que ellos, cuando hay una indemnización para los perjudicados, para los afectados, eso va al tercero público, o sea, tiene que haber un logístico que se apruebe todo esto, no es que mañana más tarde presentan ellos, tanto tenemos que pagarle y sale el cheque para todos de la indemnización, no es así. O sea, es un procedimiento que demora eso. Por eso ellos no sé cuál es la intención de querer decir, tenemos 1.800.000 soles a pagarle a los beneficiarios, tenemos que ya enviar el documento para que nos envíe el dinero. No es así, no es el procedimiento así. No sé cuál es la intención de que el gobierno regional, pero está haciendo las cosas mal. ¿Ustedes han intentado conversar, sentarse a una mesa y buscar una solución? Porque vemos que hay mucho distanciamiento entre ustedes como beneficiarios y los funcionarios del gobierno regional. Nosotros hemos tenido la paciencia de escucharlo primero al señor gobernador Guillermo Jiménez. Cuando yo conversé con el gobernador Guillermo Jiménez, y él me dio su palabra, yo creí en él. Cuando él me dice a mí, si es que
hay un documento que venga del Ministerio de Transporte diciendo de que no hay un proyecto para la ampliación del aeropuerto hasta la fecha, yo no tengo ningún problema de cumplir la ordenanza 01-2013 y entregar esa titulación. Y listo, me listo la mano como pecho plato. Él dijo claramente así. Cuando dijo esto, yo he hecho toda la gestión para poder ir a Lima a traer una respuesta. Traigo el documento de Lima por el viceministro firmado del directorio, que dice claramente que no se puede hablar de una expropiación y transferencia de terreno, porque hasta la fecha no, el concesionario no ha presentado ni un proyecto para ampliar el aeropuerto, así es que no se puede hablar de expropiaciones. Le traigo el documento y después sale diciendo de que ya, que no se puede dar porque el PBU, y después que hay un nuevo documento que el Ministerio de Transporte me ha dado un acta que tiene dudas por ahí, que los sellos son igualitos, la firma no coincide, y también eso se está viendo ya por medio de una casa para ver si realmente han fraguado esas firmas, los sellos. Entonces, ahí es donde no honra su palabra. Después de eso nosotros hemos esperado nuevamente, hablando de reubicación, hemos esperado conversar con el señor Vega Paniagua. Conversamos con el Consejo Regional. ¿Qué es lo que dijo él? No, es evidente, yo tengo que obedecer órdenes, dijo él, Vega Paniagua. Órdenes, estoy diciendo órdenes de que tiene que haber reubicación. ¿Órdenes de quién? ¿De su soberanía del señor Márquez Núñez? Entonces por ahí empezamos. Entonces nosotros decimos, usted está diciendo orden, señor. Entonces, díganme usted, si usted tiene un terreno saneado totalmente para los aspirantes, ¿cuál es el terreno? Díganlo delante del Consejo Regional, que todavía están evaluando, no lo pueden decir porque lo pueden invadir, estamos viendo para sanearlo. ¿Cuánto demora usted para entregar la titulación del terreno? Ese es un procedimiento que vamos a llevarlo, por demorará un año, quizás algo más, también usted tiene que pagar poco a poco, una que termine de pagar durante 2 años, recién se restaurar el título de propiedad. Otra pregunta, señor, ¿cómo es la Secretaría de Servicios Básicos para poder tener adquirir nosotros vivir dignamente por los servicios básicos? Para gestionar nosotros, para allá, nosotros hacer este proyecto. Bueno, eso tendrán que hacer ustedes mismos, tienen que ustedes mismos ya organizarse, ahí sí organizarse para poder hacer. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor Richard? No estamos hablando de nada. Entonces, esperemos. Eso es lo que nos indignó bastante, por eso que dijimos, no, la región, lo único que está haciendo solamente es sus intereses personales. Por eso que cerramos trato nosotros y hasta la fecha no han logrado nada. Entonces, por todos estos problemas, ustedes ya no buscan diálogo con el gobierno regional, es lo que entendemos. No, ya nosotros hemos cerrado las puertas, creo que ya hemos esperado pacientemente hasta hace 30 días una respuesta que sea confirmada por parte de la gestión de Omar Jiménez de que pueda solucionar de una manera siquiera favorable para poder vivir dignamente, pero no ha sido así. Por eso que nosotros ya hemos sentado primero por la vía judicial y también directamente esperar al Ministerio de Transporte que se pronuncie. Pero aceptan entonces de manera indirecta de que efectivamente el Ministerio de Transportes requiere de estos terrenos para una futura ampliación. Lo que pasa es que el Ministerio de Transporte le ha puesto en reserva el terreno Copare A, pero lo que ha manifestado es que no puede haber todavía ni una expropiación de terrenos ni un trato directo porque todavía el concesionario no ha presentado el proyecto, o sea, no saben hasta dónde el concesionario va a abarcar. Quiere decir que hay un punto de que puede pasar por eso, como dicen, 2 años, 5 años, 10 años, quizás no sabemos cuánto, o quizás nunca se ve eso. Ahí depende de la demanda de vuelos que demuestre el concesionario de Aerofamilya. Bien, señor Vicente, vamos a estar atentos también en qué vaya a terminar este problema, porque ya es un problema que se ha ido incrementando a lo largo de estos últimos años. Muchas gracias por estos minutos. A usted, señor Richard. 9 de la mañana con 8 minutos, problema de Providit. Los beneficiarios plantean, y lo han dicho esto en muchas oportunidades, de que el monto aproximado de inversión hecho hasta la fecha es de cerca de 10 millones. Y la cifra que ha manifestado el gobierno regional tras la inspección desarrollada en los primeros días de agosto arrojan de cerca de 2 millones, vamos a decir cerca de 2 millones. Evidentemente hay una discrepancia en este problema, pero también por otro lado indican de que ellos ya buscan conversar con los ministerios competentes y no necesariamente con el gobierno regional, aunque el programa de vivienda inicial ha sido dado por la autoridad regional. 9 de la mañana con 8 minutos, 9 de la mañana con 8 minutos. Se comunican con nosotros, quieren dar una opinión brevemente porque ya estamos atentos al Congreso de la República. Buenos días, ¿con quién estamos en comunicación? Aló, buenos días, señor.
Fíjese, soy un beneficiario del programa Proviví. Lo que en este momento también no se está tomando en cuenta es que tenemos nosotros en el plan director, ya se ha establecido la construcción de un aeropuerto internacional en la parte alta de la carretera Moquegua, eso lo conocemos. Existe el proyecto de la carretera internacional Colpa-La Paz, existe el proyecto del ferrocarril, existe el proyecto del Puerto Grau, pero sin embargo el señor Omar Jiménez se olvida de que estos proyectos como el del aeropuerto en la parte alta internacional debe de realizarse inmediatamente. ¿Por qué exige de que nosotros tengamos que salir de ese terreno? Ya estamos, como usted está viendo, han reconocido de que existe construcción desde aproximadamente más de 2 millones. Por supuesto que está subvaluado, eso es mucho más. Luego, yo digo, ¿por qué entonces insiste el señor Omar Jiménez en esto? Si sabemos ya sabemos que Hilo, Moquegua, ya está exigiendo dentro de todos sus pedidos que ha hecho al nuevo gobierno la construcción del aeropuerto internacional en Hilo. ¿Se da cuenta? Mientras aquí quieren un pedazo de terreno en la que ya han adjudicado, quieren nuevamente retomarlo para una posible ampliación del aeropuerto, cosa que no existe, no hay, ya se ha demostrado con documentos que no hay ese proyecto. Y mientras tanto, los aviones siguen entrando a la altura de la población. Toda la población a la altura de la Plaza de Armas están entrando los aviones, estamos viendo, somos testigos de todo eso. Este aeropuerto debe trasladarse a la parte alta y convertirse en un aeropuerto internacional, ya que tenemos proyectos muy ambiciosos que podemos realizarlo. Gracias. Muy